¿Cómo habría sido experimentar la mirada de Cristo? Creo que muchas veces cuando pensamos en ese tema, cuando pensamos que Dios nos está observando, que los ojos de Dios nos observan, en lugar de inundarnos un sentimiento de alegría, un sentimiento de paz, un sentimiento de sentirnos amados, muchas ocasiones, como simplemente el hecho de pensar que Dios nos está viendo, causa lo contrario, causa temor, causa preocupación. Y tiene que ver, pienso yo, con ideas equivocadas que tenemos acerca de Dios. Y tiene que ver con cómo experimentamos las miradas de los demás aquí en la tierra. Aquí en la tierra estamos acostumbrados a ver miradas de desconfianza, miradas de acusación, miradas de decepción tal vez, miradas de desinterés, tal vez en casos extremos, ¿verdad? Miradas de odio. Alguien te odia y lo notas en su mirada. Pero creo que en muchas ocasiones, especialmente cuando tratamos con figuras de autoridad, ya sea con nuestros padres, ya sea con cualquier jefe, cualquier figura de autoridad, nos causa esta sensación de incomodidad, de temor a veces, el pensar en el tema de su mirada. Pero creo que Dios quiere sanar eso en nuestras vidas. Dios quiere restaurar otro sentido en ti cuando piensas en que Dios te está mirando. Cada domingo que nos reunimos, nosotros terminamos la reunión con una bendición. Esa bendición se encuentra en Números 6, 22 al 26, que obviamente tal vez ya te la sabes de memoria, pero dice de la siguiente manera. Dice: el Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y esta bendición es una bendición muy especial. Y tiene esta parte, si puedes dejar el pasaje de arriba, tiene esta parte, la bendición que dice: el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti. Es una bendición que Dios haga resplandecer su rostro sobre nosotros. En otras palabras, es algo bueno, ¿sí? Es parte de la bendición. Es algo bueno que Dios haga resplandecer su rostro sobre ti. En otras palabras, es bueno que Dios te vea. Es bueno que los ojos de Dios estén sobre ti. De hecho, hay una versión que lo traduce como: el Señor te mire con agrado y te extienda su amor. Que el Señor te mire con agrado y te extienda su amor. Pero lo interesante de esta bendición es que esta es una bendición, o esta bendición no se le ocurrió a Moisés. No es que un día Moisés dijo: ¿cómo bendigo a Israel? A ver, voy a escribir algunas ideas acerca de cómo escribir una canción, ¿verdad? ¿Cómo bendigo a Israel? No se le ocurrió a Aarón, que al final era el que daba la bendición. No se le ocurrió a Aarón. Fíjate lo que dice la Biblia antes de estos versículos, en los otros versículos. Dice: entonces el Señor le dijo a Moisés, Dios le dijo a Moisés: diles a Aarón y a sus hijos que bendigan al pueblo de Israel con la siguiente bendición especial. En otras palabras, el que inventó esa bendición, el que escribió esa bendición, es Dios mismo. Dios mismo le dio a Moisés y a Aarón las palabras que ellos tenían que utilizar para bendecir al pueblo de Israel. Quiere decir que estas palabras encierran el corazón de Dios. Estas palabras encierran el deseo de Dios, lo que Dios quiere hacer para ti, lo que Dios quiere hacer para nuestras vidas. Quiere decir que si al final, ¿verdad?, parte de la oración es que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti, es porque eso es lo que quiere hacer Dios en tu vida.
Si la bendición dice que el Señor te mire con agrado y te extienda su amor, es porque precisamente eso es lo que Dios quiere hacer. Cuando Dios nos ve con agrado. Esta idea de que Dios me está viendo, por lo tanto tengo que llenarme de temor y de ansiedad porque, Dios me está viendo. Ese no es lo que este pasaje nos está diciendo. Es entender que cuando Dios nos ve con agrado. Así que el día de hoy quiero hablarte de algunas cosas de la mirada de Dios, de la mirada de Jesús. Número 1, su mirada nos dice que somos buenos. ¿Qué experimentaríamos? ¿Qué hubieras experimentado tú? ¿Qué hubiera experimentado yo si nos hubiéramos encontrado con Jesús y hubiéramos cruzado las miradas? Hubiéramos visto sus ojos y Él nos hubiera visto a nosotros. Creo que lo primero que hubiéramos experimentado es que su mirada nos diría que somos buenos, nos vería con agrado. Génesis 1:31 dice: vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana del día sexto. ¿Sabes qué creó Dios en el día sexto? A nosotros, a los seres humanos. Mientras construía las estrellas, Dios dijo: es bueno. Mientras creaba, los mares, los animales, la fauna, Dios decía: es bueno. Pero en el sexto día, cuando creó al hombre, dijo: es bueno en gran manera. ¿Sí? Yo pienso que la mirada de Jesús nos transportaría a ese momento, el momento que fuimos creados. Ese momento que dice, ¿verdad?, que somos buenos. Y tal vez hemos sido tan enseñados a este concepto de que no somos buenos que luchamos. Cuando escuches a un predicador que dice: es que somos buenos. Luchamos con ese concepto porque toda la vida hemos escuchado que somos malos, que somos pecadores, que Dios está enojado con nosotros. Y de repente escuchar la mirada de Jesús nos dice que somos buenos. Y déjame, lo explico lo que estoy tratando de decir. Por razón de haber sido creados por Dios a su imagen y semejanza, somos buenos. Si no, tendríamos que llegar a la conclusión de que Dios, el ser perfecto, creó algo no bueno. Que surge de crear algo a la imagen de este ser perfecto, algo no bueno. No tiene sentido. No checa. ¿Sí? La lógica es que si fuimos creados por un ser perfecto que es Dios y fuimos creados a su imagen, la creación de Dios es buena. Y no tengo ningún temor para decírtelo o ninguna duda en decírtelo, porque antes de decirlo yo lo dijo Él mismo. Cuando creó al hombre y a la mujer, Dios dijo: es bueno en gran manera. La mirada de Jesús nos dice que somos buenos. Esto no significa que neguemos el pecado y la maldad que hay en el mundo y en nuestras propias vidas. No es esa mi intención, porque obviamente tú y yo sabemos que fuimos creados buenos, fuimos creados a la imagen de Dios, pero desobedecimos. Algo pasó en nosotros como seres humanos, pero eso no niega nuestro origen. Eso no niega de dónde venimos. De hecho, parte de nuestra restauración como seres humanos es conectarnos con nuestro origen, conectarnos con la realidad de quiénes somos en Dios.
No significa, como digo, negar el pecado y la maldad que hay en el mundo, que hay en nuestras vidas. Pero el entender esto es que podemos permitir que su mirada, la mirada de Cristo, nos convenza de que somos buenos y podamos abrazar nuestro potencial. Esa es la transformación que Cristo hace en nuestras vidas. Cuando tú y yo empezamos a acercarnos a Cristo, empezamos a ver sus ojos, empezamos a acercarnos a Él, parte del proceso por el cual tú cambias es porque tú empiezas a reconocer quién eres en Dios. Empiezas a actuar bien, empiezas a ser una mejor persona porque empiezas a convencerte a ti mismo de que eres bueno, de que fuiste creado para ser bueno, de que fuiste creado para ser una buena persona, un buen padre, una buena madre, un buen esposo, una buena esposa, un buen hijo. Es parte de llegar a esa realización, el entender que somos buenos, que tenemos el potencial para ser buenos, abrazar ese potencial que nos fue dado desde que Dios nos creó. Ustedes ya lo saben, ¿verdad? Pero uno de mis pasajes favoritos es Colosenses 3:3, que dice: tu verdadera vida está escondida con Cristo en Dios. Tu verdadera esencia, quién tú eres, está escondida con Cristo en Dios. Es a través de descubrir quiénes somos en Cristo que descubrimos nuestra verdadera vida, que descubrimos quiénes somos en realidad. Pero en muchas ocasiones estamos equivocados en cómo experimentamos a Dios, cómo experimentamos su mirada. Entonces, lo primero que vimos es que su mirada nos dice que somos buenos. Y si no te convence ese argumento, no te enojes conmigo, ¿verdad? Enójate con el escritor de la Biblia, enójate con Dios mismo, que dijo que era bueno en gran manera. ¿Sí? Número 2, su mirada está llena de compasión. ¿Qué veríamos en los ojos de Jesús si los hubiéramos visto aquí en la tierra? ¿Tú crees que tú hubieras encontrado ira en los ojos de Jesús en contra de ti? ¿Tú crees que si tú te hubieras encontrado con Jesús, Jesús te hubiera visto con cierto desdén de menosprecio por cómo eres, por tu pecado, por lo que sea? ¿Crees que Jesús te vería de esa manera? Porque muchas veces creemos que así nos ve Dios, que así nos ve Jesús, que Jesús está enojado con nosotros, que Jesús está molesto contigo, que Jesús cuando te ve se irrita de verte. Pero no hay nada más lejos de la realidad que la mirada de Jesús está llena de compasión. Lo que hubiéramos descubierto en los ojos de Jesús, y tal vez nos hubiera sorprendido, es que no está enojado contigo, es que no está enojado conmigo, es que está lleno de compasión. La palabra compasión significa conciencia empática del sufrimiento de los demás junto con el deseo de aliviarlo. En otras palabras, la mirada de Jesús es una mirada que ve nuestra vida, entiende nuestra vida. No estoy diciendo con eso que justifica lo que está mal en nuestra vida, pero entiende nuestra vida y tiene el deseo de aliviar cualquier sufrimiento que haya en nuestro corazón. Jesús contó la historia del Padre que fue movido a compasión. Apenas, no sé si la semana antepasada hablamos un poco de la historia del hijo pródigo. Y ya sabes, ¿verdad? Este hijo que malgasta su herencia y regresa a su casa pensando: si tan solo mi papá me trata como uno de sus jornaleros, uno de sus trabajadores. Pero el pasaje que vimos ese día, que lo vamos a ver otra vez, es Lucas 15:20, que dice:
hablando del hijo, cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y sintió compasión por él y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. ¿Sabes por qué Jesús contó estas historias? Porque Jesús sabía que tú y yo necesitamos esas historias. Porque antes de esta historia, la manera en que tú hubieras desarrollado el escenario de esta historia es este hijo que se va, malgasta la herencia, regresa a la casa de su padre y su padre lo rechaza. Su padre lo castiga. Su padre le hace ver, siendo duro con él, lo mal que ha hecho. Esa es la forma normal de contar una historia como esta. Antes de Jesús probablemente esa sería la mejor forma de contar la historia. Pero cuando Jesús aparece dice, no. Cuando el Padre lo vio fue movido a compasión. Esto no es una licencia, ¿verdad? Para decir, porque si peco y si me equivoco y regreso a Dios, Dios me va a ver con compasión. Eso no funciona así. A veces la gente piensa que cuando enseñamos algo así, ese es el riesgo. El riesgo es que vas a hacer lo que quieras porque luego Dios te va a perdonar. Eso no es parte de la vida real. Cuando tú y yo experimentamos el amor de Dios en el perdón de pecados, queremos corresponder a ese amor, no queremos abusar de ese amor. ¿Sí? Así que es Jesús el que cuenta la historia del Padre movido a compasión. Pero lo interesante es que dice, cuando lo vio, fue movido a compasión. Quiere decir que si nosotros vemos los ojos de Dios, la mirada de Dios sobre nosotros, más que atemorizarnos, más que llenarnos de inseguridad, ¿y qué me va a pasar? ¿Y qué va a hacer Dios conmigo si me ve? Es saber que Dios va a ser movido a compasión. Porque no solamente Él te conoce mejor que nadie, Él te conoce mejor que de lo que te conoces tú mismo. ¿No te ha pasado muchas veces que haces algo, te equivocas en algo y la gente te juzga? Y tú quisieras poder decir, es que si me entendieras, si supieras un poquito mi historia, si supieras qué me estaba pasando. Pero no tenemos esa oportunidad con las personas. Bueno, Dios nos conoce. Dios te conoce mejor que nadie. Dios te conoce mejor que ti, que tú mismo. El Padre fue movido a compasión. Eso nos habla de ser conmovido en las entrañas. Y literalmente significa eso. Ser movido a compasión es cuando sientes el amor, cuando sientes la misericordia aquí en tu estómago. En el pueblo judío, la palabra compasión literalmente hablaba de las entrañas, porque se tenía ese concepto donde se consideraba que las emociones las tenemos más que aquí en el corazón, las tenemos en las entrañas. Aquí, y tiene sentido, ¿verdad? Porque muchas veces cuando tú sientes emociones fuertes, las sientes en tus entrañas. ¿Sí? Así que el ser movido a compasión de parte de Jesús no es una actitud simplemente benévola, pero distante. No, es un sentir real. Es como el amor de los padres a los hijos. Es real, lo sentimos, ¿verdad? Aquí está dentro de nosotros. Cuando lees los evangelios, te sorprende algo, porque es Jesús el que cuenta la historia del Padre que fue movido a compasión. Pero luego, cuando lees las historias de los evangelios, encuentras una de las frases que más se conecta con Jesús, y es la siguiente: es los vio y fue movido a compasión. Esa frase, si la buscas, si vas a tu casa, ese es un Google search ahí en tu computadora. Esa frase está conectada con Cristo. Una y otra vez, Cristo los vio, hablando de la multitud, y fue movido a compasión. ¿Sí? Cristo
lo vio a tal persona y fue movido a compasión. Cristo la vio y fue movido a compasión. En otras palabras, Cristo sabía de qué estaba hablando cuando contó la historia del hijo pródigo. Cuando Cristo se atreve a decir, ¿verdad? De alguna manera, y el Padre lo ve y es movido a compasión, sabe de lo que está hablando. Él y el Padre son uno. Él mismo sabe cuál es su reacción cuando Él ve a las personas. Es movido a misericordia, es movido a compasión. Cuando estaba enfrente de las multitudes, era movido a compasión. Cuando estaba enfrente de los individuos, era movido a compasión. Y en muchas de las ocasiones, esas multitudes y estos individuos no eran personas que vivían vidas perfectas. No eran personas, ¿verdad?, que no pecaban. No eran personas que no se equivocaban. Pero era movido a compasión. Siguiente punto. Su mirada nos dice que nos ama. La mirada de Cristo, si hubiéramos experimentado la mirada de Cristo aquí en la tierra, hubieras experimentado que te ama. Y yo no sé, ¿verdad? Yo no sé si esa es la sensación que tú tienes cuando piensas en la mirada de Dios sobre tu vida. ¿Qué encontrarías en los ojos de Dios? ¿Qué encontrarías en los ojos de Jesús? Yo no sé si estás convencido que sería amor. Otra vez, ¿verdad? Estamos tan entrenados a pensar que lo que encontraríamos sería ira, que lo que encontraríamos sería cierta acusación por la manera en que estás viviendo. Pero yo creo que lo que encontraríamos sería amor, sería esta realidad de que Dios nos ama. Y yo no sé qué tanto lo pienses tú, pero creo que a veces tú y yo no sabemos del todo, ¿verdad? Porque lo que es experimentar cómo Dios nos ama. ¿Cómo Dios te ama? ¿Puedes imaginarte por un momento cómo será el amor de Dios? ¿Qué estamos diciendo cuando decimos que Dios nos ama? ¿Qué estás diciendo cuando dices que Dios te ama? ¿Lo entendemos realmente? ¿Será que lo entendemos? ¿Será que sabemos de lo que estamos hablando? O a lo mejor le estamos aplicando al amor de Dios conceptos e ideas que manejamos nosotros mismos. Tal vez el amor al que tú te refieres cuando piensas que Dios te ama no es el amor incondicional que vemos en los evangelios. A lo mejor estás convencido que Dios te ama porque piensas que estás haciendo las cosas bien y el amor de alguna manera está llegando a tu vida como premio. Tal vez piensas que Dios te ama porque piensas que eres mejor a los demás. ¿Será que realmente sabemos estar bajo el amor de Dios y entender que estamos hablando de un amor incondicional? Y no sé si aún entendemos eso, ¿verdad? Yo te diría, yo batallo para asimilar, para entender, para dejar que el amor de Dios me hable tal y como es. Nuestra humanidad nos limita muchas veces a entender cómo Dios nos ama. Regularmente tú y yo asociamos el amor de Dios con aprobación. Pensamos que cuando Dios nos ama, está aprobando todo lo que hacemos. Y no necesariamente. El amor de Dios es su disposición hacia ti, sus deseos de bienestar hacia ti. Hay una historia también muy conocida por nosotros, es la historia de este joven rico, muy rico, que se acerca a Jesús y le hace una pregunta. Era rico y aparte era líder en el pueblo de Israel. Se acerca a Jesús y le pregunta que si qué tenía que hacer para ser salvo. Y Jesús le dice, pues guarda los mandamientos.
Y el joven rico le dice, ya, los he guardado todos desde mi juventud. Y básicamente ahí tendría que haber parado la plática, ¿verdad? Pues qué bueno que estás guardando los mandamientos. Pero el joven insistió. El joven dice, ¿qué más tengo que hacer? Y creo que la pregunta del joven tenía que ver porque él sabía que no estaba haciendo lo mejor, no estaba haciendo todo. Y dice la historia, ¿verdad? Que Jesús, conociendo el corazón del joven, conociendo dónde estaba el problema de este joven, le dice que venda todo lo que tiene y que se lo dé a los pobres. Obviamente cuando es confrontado con esta posibilidad de dar todo lo que tiene, ¿verdad? Es como, no puedo, no voy a poder. Y se aleja de Jesús, se va triste y no lo sigue. Pero fíjate cómo dice la Biblia acerca de esta historia. Dice, entonces Jesús, está hablando de este joven, mirándolo, le amó. Jesús sabía cuál era la condición de este joven. Jesús sabía que este joven estaba atado por las riquezas, que no podía seguirlo a causa de las riquezas. Pero dice la Biblia que cuando Jesús cuando Jesús lo miró, lo amó. Una cosa te hace falta, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoros en el cielo, y ven y sígueme, tomando tu cruz. Pero él, afligido por estas palabras, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Otra vez, ¿verdad? Otra historia, otra manera diferente de actuar Jesús. Aquí está este joven, número uno, que no va a estar dispuesto a seguir a Jesús. ¿Sabe? Que está atado en cierto sentido a sus riquezas. Escoge las riquezas antes que ayudar a los pobres. Escoge las riquezas antes que seguir a Jesús. La historia nos da la licencia, ¿verdad? Para pintar a Jesús molesto con él, enojado con él, recriminándole lo que está haciendo, lo que está pensando y por qué está actuando de esa manera. Pero ¿qué dice la historia? Que Jesús lo miró y lo amó. Jesús nos ama. Pero Jesús no tiene que esperar a que tú hagas todo bien para amarte. Jesús no está esperando que tú hagas las cosas bien para amarte. Jesús te ama ya, te ama en este momento. Y necesitamos sanar eso en nuestras vidas, esa idea, ese concepto de que Dios realmente nos ama. Y poder entender lo que eso significa. Aunque este joven no lo iba a seguir, Jesús lo amó. Ese es el amor incondicional de Dios. No era te voy a amar si me sigues. Lo amó en ese momento. ¿Por qué? Porque el plan de Dios y el propósito del amor de Dios siempre es atraernos. Y si no es hoy, será mañana. ¿Sí? El amor de Dios no se va a dar por vencido. El amor de Dios va a insistir hoy, mañana, siguiente mes, el siguiente año, dentro de una década. Dios va a insistir en ese amor. Muchas ocasiones la Biblia habla, ¿verdad?, de cuerdas de amor. Que Dios nos extiende cuerdas de amor. Quiere decir que es un amor que siempre está insistiendo, que es paciente, que está esperando. De hecho, hay ciertas tradiciones donde colocan a este joven rico al final de su vida siguiendo a Jesús, haciendo lo que no pudo hacer en ese momento, haciéndolo después y siguiendo a Jesús. Su mirada nos dice que nos ama. Y esto habla también, ¿verdad?, de creérnosla. Necesitamos creernos esta realidad de que Dios nos ama. Necesitamos abrazarlo, aceptarlo. Y yo sé que no es fácil, yo sé que no es sencillo, pero tenemos que
orarlo, tenemos que pedirle a Dios: Señor, ayúdame a abrazar esta realidad, estar convencido de esta realidad. Hay un pasaje en Isaías 49:5 donde Isaías dice algo sencillo. Dice: porque a los ojos del Señor soy digno de honra. Me llamó la atención cuando estaba leyendo este pasaje el ver el concepto que Isaías tiene de la manera en que Dios lo ve. Isaías no es el que piensa, ¿verdad? Ay, Dios me ve y se enoja conmigo. Dios me ve y su ira está en contra de mí. Pero él dice: porque a los ojos del Señor soy digno de honra. Y eso es lo que Jesús pensaba de todos nosotros, de todos los seres humanos, que por haber sido creados a la imagen de Dios somos dignos de honra. Pero ¿quién puede decir esto? ¿Quién de nosotros puede decir: a los ojos de Dios yo soy digno de honra? Sin que te sientas que estás siendo jactancioso, orgulloso, sin que sientas que estás hablando de más. ¿Quién de nosotros puede decir: a los ojos de Dios yo soy digno de honra? ¿Y sabes qué? Esto es lo triste de esto. Deberíamos de poder decirlo. Deberíamos de poder creerlo. Deberíamos de poder abrazarlo. Deberíamos de poder decir: ¿sabes qué? Dios piensa que yo soy digno de honra. Pero a veces no vamos ahí. Tiene que ver, ¿verdad? Con no entender el amor de Dios, no abrazar el amor de Dios tal y como es. ¿Quién puede decir esto que dijo Isaías? Solamente el que está seguro del amor de Dios. Es el único que puede decir eso. En este punto puse la foto de esta, obviamente de esta serie. Si la puedes poner. Y esta foto es parte de la escena de Jesús restaurando a Pedro después de la resurrección. Recuerda que Pedro, la noche que Jesús fue aprendido, lo niega. Y Jesús le había dicho, ¿verdad? Antes de que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y la historia cuenta que cuando Pedro negó a Jesús la 3ª vez y el gallo cantó, sucede lo siguiente: el Señor se volvió y miró directamente a Pedro. Imagínate esa escena. Jesús fue aprendido, está siendo golpeado, maltratado, se están burlando de él. En la misma casa donde está pasando eso, en el patio está Pedro. Y cada vez que le preguntan si es uno de los discípulos de Jesús, él los niega. Para convencer a los que están ahí, hasta se pone a hablar groserías. Y cuando le hacen esa última vez, ¿verdad? Y yo a este ni lo conozco, dice Pedro. Y en ese momento, porque estaban tal vez moviendo a Jesús, estaban trasladando a Jesús, Jesús cruza la mirada con Pedro. Y obviamente la gran mayoría de nosotros, si Dios dijera: ¿qué piensas que vio Pedro en los ojos de Jesús? Pues Jesús estaba muy triste, estaba enojado. Ponle triste, sí, ¿verdad? Pero estaba enojado con Pedro. Lo estaba descalificando a Pedro. Pero ¿será que no conocemos entonces a Jesús y pensamos que eso vio Pedro en los ojos de Cristo? Porque ¿sabes qué? Algo que sucede con Pedro es que aunque Pedro sabe que fracasó, está triste y le cruza por la mente que tal vez ya no va a suceder mucho en su vida por lo que hizo, pero Pedro sigue presente en la historia. Pedro sigue presente en todo lo que está pasando. Sigue de alguna manera esperando que algo suceda. Y cuando Jesús resucita, y cuando las mujeres, que son las primeras que ven a Jesús resucitado, Jesús le dice a las mujeres: vayan
a decirle a los discípulos que he resucitado, pero les hace un encargo especial: díganle a Pedro que he resucitado. Unos días después, Pedro anda pescando y andan cerca de la orilla del mar, unos 100 metros, y andan pescando y ven a alguien que está en la orilla del mar, que había hecho una fogata y que estaba asando unos peces. Y cuando se empiezan a hablar entre ellos, dicen: ¿quién es? ¿Quién es? Y uno de ellos dice: es Jesús. Dice la escritura que Pedro se avienta un clavado y empieza a nadar para llegar donde estaba Jesús. ¿Tú crees que si Pedro hubiera visto ira en los ojos de Jesús, tú crees que si Pedro hubiera visto en los ojos de Jesús: me la vas a pagar por haberme negado, se iba a aventar un clavado para llegar donde estaba Jesús? No. Yo creo que lo que vio Pedro en los ojos de Jesús es que Jesús lo amaba, aun cuando Pedro lo había negado. En el punto más bajo, los ojos de Jesús le seguían diciendo a Pedro: te amo. ¿Sabes que después de que desayunan, Jesús habla con Pedro? Y Jesús no trata de convencer a Pedro de que él lo ama, ¿verdad? En Jesús no está ni la mínima preocupación de convencer a Pedro de que Jesús le ama, en el sentido de que para Jesús era algo ya establecido. El trabajo que hace Jesús con Pedro es ayudarle a Pedro a responder a ese amor. Y fueron 3 veces, ¿verdad?, que Jesús le dice a Pedro: Pedro, ¿me amas? Porque 3 veces lo había negado, 3 veces le dio la oportunidad de declararle su amor y restaurarlo. Tal vez, y tal vez no, ojalá que no, ¿verdad? Pero si por alguna razón te encuentras batallando cuando escuchas un mensaje como este acerca de lo que verías en los ojos de Jesús, déjame terminar con el siguiente punto. Y es que no somos más buenos que Dios. Tú no eres más bueno que Dios. ¿Tú eres bueno? Pero tú no eres más bueno que Dios. Yo no soy más bueno que Dios. A veces tú y yo le atribuimos a Dios acciones que si se las atribuyéramos a un ser humano, diríamos que es una mala persona. Si tú ves a un padre aquí en la tierra, carnal, rechazando a sus hijos, tú dirías: es una mala persona. ¿Qué le pasa? ¿Por qué no ama a sus hijos? Pero ¿sabes qué? Eso le atribuimos a Dios, pero seguimos hablando que es bueno. Como que hay una contradicción entre decir que es bueno, pero luego le atribuimos ciertos comportamientos. Tú y yo no somos más buenos que Dios. A veces, y piénsalo por un momento de veras, a veces lo que creemos acerca de Dios, si se lo aplicamos a una persona, tú no quisieras tener nada que ver con esa persona. Un Dios vengativo, un Dios que no pasa las ofensas, un Dios que quiere vengarse, un Dios que está enojado, un Dios que quiere agarrarte del cuello. Y luego queremos convencer a la gente de que Dios los ama. Tenemos que convencernos primero nosotros de que Dios nos ama para poder compartir ese mensaje. Nuestra ignorancia y desconfianza de qué tan bueno es Dios nos ha llevado a tener conceptos distorsionados acerca de Dios. Lo que más necesitamos es sanar nuestros conceptos equivocados de Dios. Y esto es en gran parte lo que Jesús vino a hacer. Él vino a sanar nuestros conceptos equivocados de Dios.